Teach, hola a todos. Quiero que compartan conmigo el primer recuerdo que tengan de su vida. Sí, así es, pero que sea el primero que les venga a la cabeza. Y mientras piensan, apuesto que será de la edad de 5 o 7 años. Mi primer recuerdo vivido es un episodio bastante revuelto, como si todo hubiera ocurrido el mismo día. Estaba jugando en el patio, me caí de un árbol con la espalda hacia abajo y jugaba con mi Dendy. Todo ese verano está fundido en un solo recuerdo, y lo más probable es que si me esforzara fuera capaz de recordar algo un poco antes, pero necesito una situación que desencadene los recuerdos. ¿Recuerdas cuando jugábamos a la guerra de pequeños? ¿A qué me refiero? Intenta recordar cualquier acontecimiento cuando tenías como 2 años. Creo que será muy difícil, y quizá incluso imposible. Me llamo Topa y hoy les voy a contar por qué no podemos recordar nuestra primera infancia. Esta pregunta ha desconcertado a psicólogos, lingüistas y padres por igual. ¿Recuerdas este momento? ¿Cómo es posible que no? Soy una mala madre. Sigmund Freud llamó la atención a este problema a su estilo. En un trabajo de 3 ensayos sobre la teoría de la sexualidad, sugirió que todos estos olvidos podían estar relacionados con las experiencias sexuales de la infancia y habían sido desplazados para no traumatizar a la persona, y lo llamó amnesia infantil. Pero estas hipótesis no resultaron exactas. Sin embargo, el término se hizo muy popular. Observa, los bebés absorben la información muy rápidamente. Hacen 1 millón de conexiones nerviosas nuevas cada vez por segundo. Antes se decía que como 1000, pero una investigación en 2017 mostró un resultado diferente. En teoría deberían recordar la información, pero por alguna razón esta información por siempre no se almacena. La gente va a decir, sí, simplemente olvidamos porque no siempre podemos recordar ni siquiera qué hicimos ayer. Esto significa que con el tiempo acabamos olvidando esa información. Es un proceso natural de olvido. Quizás sí, pero los niños de 7 o 10 años tampoco recuerdan lo que les pasó en la primera infancia, pero en su caso no ha pasado mucho tiempo. Aquí el problema acecha en otro lado. Un estudio del psicólogo alemán Hermann Ebbinghaus demostró que olvidar la información es algo bastante natural. ¿Cómo funcionó el experimento? Desarrolló un método de palabras sin sentido y al reproducir esas palabras de memoria, se desarrolló la curva del olvido. Resultó que en la vida ordinaria nuestro cerebro filtra la mitad del nuevo material en solo 1 hora, y después de un mes solo recordamos el 3% de la información recibida. Ahí es donde me sentí muy triste, porque a lo mejor puedes olvidar lo que acabo de decir. De hecho, olvidé de lo que estaba hablando. Lo bueno es que tengo el texto. ¿Y qué había ahí? Así que la conclusión es que olvidar información es bastante normal, pero ¿qué tienen de malo los recuerdos de la infancia? Los científicos dicen que deberíamos recordar al menos algo, pero por algo no lo hacemos. ¿Por qué es así? Algo curioso es que en algunos países los niños recuerdan algo desde los 2 años y en otros países desde los 4. La psicóloga recopiló recuerdos de estudiantes universitarios estadounidenses y chinos. Resultó que los recuerdos americanos eran más complicados y largos, mientras que los de los chinos eran más cortos. Además, los recuerdos chinos se referían a un periodo 6 meses posterior a los americanos. Cuando repitió el experimento con las madres de los niños, obtuvo exactamente el mismo resultado. Parece que los padres tienen la culpa de que no recordemos realmente nada. En sí la culpa la tiene la cultura. En las culturas orientales los recuerdos de la infancia no son tan significativos como en Nueva Zelanda. Allí el pasado tiene un papel muy importante en la cultura, y es ahí donde el récord de recuerdos infantiles está situado en 2 años y medio. Esto significa que los padres de los niños en Nueva Zelanda contribuyen a que el niño esté seguro de recordar tal o cual acontecimiento. Algunos psicólogos dicen que la memoria está ligada al habla. Ya que has aprendido a hablar, has aprendido a recordar. Pero los niños que son sordos de nacimiento también tienen recuerdos de la misma época que los demás, así que es bastante controvertido. Y esta es la versión más probable. No podemos recordar nada de la infancia porque nuestra programación no lo permite. Es probable que los niños sepan todo, sobre todo, y no estamos listos para ese conocimiento. Y en sí, ellos realmente lo saben. Solo estoy bromeando. La teoría más probable es que nuestros cerebros no hayan desarrollado funciones para ese momento. La prueba de esa teoría puede ser Henry Gustav Mollison, que sufrió pérdida de memoria después de que se le extrajera quirúrgicamente parte del cerebro en un intento de curar la epilepsia. La cirugía se realizó con anestesia local, lo que significa que estuvo consciente todo el tiempo. La cirugía tuvo una especie de éxito, pero con el tiempo se calificó como un trágico error. Durante la cirugía se extirpó parte del hipocampo.
El hipocampo realiza la función de formación de emociones y la función de convertir los recuerdos a corto plazo en recuerdos a largo plazo. Henry no podía recordar absolutamente nada nuevo, lo olvidaba todo al instante. Esto fue en el año de 1953, pero este caso es fascinante, mira esto. Aprendió a tocar el piano, pero no recordaba haberlo aprendido a tocar. ¡Boom! Me voló la cabeza. ¿Cuál era el objetivo? Estaba aprendiendo información como los bebés, lo que significa que cada vez lo estaba haciendo mejor, pero no recordaba haber aprendido. ¡Anda, tócanos alguna melodía! ¿Yo? No sé cómo tocar. ¡Qué belleza! Está bien. Lo voy a intentar. Por lo tanto, es posible que en la primera infancia el hipocampo simplemente no esté tan desarrollado como para guardar la nueva información. Ocurre con cachorros de monos y ratas. Durante los primeros años se forman nuevas neuronas en el hipocampo, pero los cachorros no recuerdan nada de la infancia. La conclusión es que una vez que dejamos de crear tantas neuronas nuevas, podemos retener recuerdos a largo plazo. Pero aquí hay otra pregunta. ¿Entonces no se capturan nuestros recuerdos? ¿O están almacenados en algún lugar pero es imposible sacarlos? Como los archivos de un disco duro roto, pero aunque intentemos restaurarlos, nadie puede garantizar que esos recuerdos sean reales. Estos pueden llegar a ser insertados por nuestros padres creyendo que los recordamos. Se le llama confabulación o falso recuerdo. Elizabeth Loftus es una psicóloga de la Universidad de California que estudia los falsos recuerdos. Llamó a voluntarios y les imprimió información falsa sobre el pasado, alguna mala experiencia o algo memorable. Así que un tercio de las personas acabaron creyéndolo. Algunas personas volvieron a contar sus recuerdos de forma vívida, añadiendo sus propios detalles. Esto significa que somos capaces de creer en los recuerdos falsos incluso más que en los reales. Significa que nuestros recuerdos de la infancia también pueden ser impresos o alterados al hablar de estos momentos. ¿Por qué no recordamos de nuestra infancia acontecimientos? No hay respuesta inequívoca, solo hay teorías. Incluso si recordamos, ¿podemos confiar en nuestros recuerdos? Gracias por vernos. Ojalá haya sido interesante. No dejes de escribir tu primer recuerdo en los comentarios. No te olvides de consultar los links de aquí abajo. Adiós.